lujo para conversar de este tema y a través de este tema poder hablar de temas relevantes para todos los chilenos. Estamos con Juan Pablo Queraltó, vamos a partir por la casa. Juan Pablo, ¿cómo estás? Ahí estamos con Juan Pablo Queraltó, también nuestro compañero Labores. ¿Cómo ha estado Juan Pablito tanto tiempo? ¿Se le extraña? ¿Se le echa de menos? Sí, pues. Todo bien, aquí cada vez más interiorizado de lo que pasa con Hernán Calderón al interior de la misma clínica, cómo lo está viviendo la familia, ¿no? Cómo lo está viviendo Kel Calderón y su propio padre, ¿no? Hernán Calderón Argandoña. Juan Pablo, vamos a presentar a todo el panel. Está con nosotros la psicóloga de Gendarmería, Andrea Castro. Muchas gracias, Andrea, por estar con nosotros. Está el ex fiscal José Antonio Villalobos con nosotros, siempre un aporte, y está con nosotros de la ANFUP Felipe Rodríguez. Andrea, quisiera, gracias a todos por estar. Andrea, quisiera partir contigo porque fue noticia, ¿no? Hernán Calderón Argandoña va al peritaje y no habla. Él decide no hablar. ¿Qué significa eso? ¿Habías visto toda esta situación antes? ¿Qué es lo que se hace en este caso? O sea, no es una situación habitual, sin duda, pero se puede dar porque en el fondo él tiene la libertad de poder rechazar el hablar. O sea, él tiene ese derecho, él puede decir yo no quiero que me evalúen. Ahora, obviamente detrás de una decisión como esta hay alguna supervisión del abogado. El abogado le tiene que haber dicho, mira, dame tiempo, o esperemos a que tú estés en mejores condiciones para realizar ese peritaje, o simplemente está teniendo una estrategia como para tomar tiempo y espacio pertinente en el fondo, pero a mi parecer finalmente lo que hace es aumentar el tema mediático y generar más noticias y confusión en relación al caso, porque finalmente este peritaje va a decir cómo está él, en qué condiciones está actualmente, y también puede ayudar incluso a futuro para un plan de intervención, sea él que quede condenado a una pena privativa de libertad o una pena de libertad vigilada, por ejemplo. Andrea, pero te hago una pregunta. Si él persiste en no hablar, entonces él es tomado como una persona sana, normal. O sea, iba a depender del criterio de la jueza, porque finalmente, independiente de que él haga o no este informe no es vinculante. Por lo tanto, la decisión que después ella tome para una posible condena o no condena, el informe es simplemente un orientativo para ella. Entonces, se le dificulta más, siento yo, la decisión después, para él o ella, no sé quién será el juez en este caso. O sea, el tribunal va a tener un trabajo mucho más complejo, porque si él se sigue negando, evidentemente hay una pericia que no se está haciendo. Sí, no, pero mi pregunta es la siguiente, Andrea. A ver si pues también con José Antonio la podemos dilucidar. La pregunta es, ¿la defensa de Hernán Calderón Argandoña podría argumentar algo que tenga que ver con salud mental si su defendido no se deja hacer la pericia? No, claro, evidentemente que esto va a retrasar el proceso, porque no puede argumentar nada porque no existe esa pericia. Sin antecedentes, ¿cómo podemos decir si el sujeto está hábil en el fondo, si está con todas sus habilidades, si está bien? No podemos saberlo. Entonces, obviamente que es una pericia tremendamente importante. Yo creo que simplemente se están tomando el tiempo, porque en algún momento la pericia debería realizarse, evidentemente. José Antonio, le cedo la palabra con lo mismo, ¿no? ¿Cómo estás, Julio? Mira, yo creo que no necesariamente el hecho que Calderón se haya negado a realizarse este informe médico, que está dentro de su derecho, ¿no? Porque esto está vinculado con el derecho a guardar silencio. Si tú, por ejemplo, eres citado a prestar una declaración y te niegas a prestar declaración, estás amparado obviamente por un derecho a guardar silencio, que es un derecho garantizado por nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el hecho que se haya negado puede ser parte de una estrategia procesal que tiene que ver con que quizás su defensa está recabando antecedentes médicos de forma privada, que posteriormente igualmente puede poner en conocimiento del tribunal para solicitar, como lo hemos dicho anteriormente, una eventual suspensión de este procedimiento, y que posteriormente, una vez que
se suspenda o que el juez acceda a esta suspensión del procedimiento y él sea trasladado a un recinto médico, pueda finalmente realizarse estos exámenes en el servicio médico legal. Hoy día parece prematuro, ¿cierto?, que él sea sometido a una pericia de esta naturaleza, porque me parece que la estrategia procesal de la defensa tiene que ver con recabar antecedentes privados de la clínica y quizás solicitarle al tribunal que permita también el ingreso de un médico privado para que conforme a ello él pueda ir recabando todos estos antecedentes y ponerlos después a disposición del tribunal cuando se realice esta petición concreta. Ahora, Julio, yo no sé si efectivamente esa va a ser la estrategia procesal que va a seguir el abogado. Recordemos que en una primera oportunidad hubo atisbos de esa estrategia procesal de invocar ciertos antecedentes médicos que finalmente no fue solicitada contundentemente en la audiencia. Es decir, en la audiencia de formalización de cargos no se solicitó finalmente la suspensión del procedimiento en aras que posteriormente fuese analizada su imputabilidad. Y uno de los fundamentos de ello fue el que tuvo la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago al disponer su reingreso a un centro de gendarmería, porque la petición no había sido en ese sentido. Yo creo, Julio, que la estrategia procesal de la defensa va a ir en el sentido de lograr un acercamiento con la parte querellante, que creo que hoy día en términos prácticos se está logrando, toda vez que por lo menos yo en términos mediáticos no he visto activa la parte querellante, y posteriormente realizar una revisión de una medida cautelar antes que venza el plazo en que Hernán Calderón tenga que irse a un módulo normal, común, ¿cierto? Y que finalmente pueda disponerse una medida cautelar distinta como un arresto domiciliario total en su casa o bien en una dependencia psiquiátrica donde la defensa pueda argumentar. Se utilizan esta, voy a llamar estrategia, ¿no? Esta estrategia a lo mejor para ganar tiempo, se estará negociando con la familia, a lo mejor con el papá, alguna situación. Hemos visto casos donde pasado el tiempo se ablanda la contraparte. Bueno, de hecho, Julio, al parecer esta estrategia está cobrando fuerza, ¿no? Porque vimos que la parte querellante no concurrió al alegato en la Corte de Apelaciones de Santiago cuando se debatía acerca de la libertad de Hernán Calderón. O sea, ahí fueron dos situaciones que fueron debatidas. Uno, que fue el tema del traslado a un recinto de gendarmería desde la clínica, pero también se ventiló la apelación que hizo la defensa para modificar esta prisión preventiva por un arresto domiciliario total, y ahí no estuvo la parte querellante, lo que da cuenta en definitiva que aquí hay una suerte de acercamiento o disminución de intensidad en términos de persecución, ¿no? De solicitud de persecución más dura para con el hijo, que en este caso también lo hablamos en alguna oportunidad porque se va a producir en algún momento, creo yo en un momento más cercano que lejano, una colisión entre los intereses de la Fiscalía y los intereses de la parte querellante, porque a mí no me cabe duda que en una próxima revisión de medidas cautelares que exista, que seguramente va a ser en los próximos días, porque la estrategia procesal debiera ir en el sentido de tener una modificación de medida cautelar antes de que Hernán Calderón sea trasladado desde el módulo donde está, que es un módulo de cuarentena, hasta un módulo común. Y en esa audiencia de revisión de medidas cautelares me parece que lo más razonable, dado lo que ha ocurrido, los acontecimientos que han ocurrido hoy día, es que la parte querellante esté de acuerdo en que se modifique esta medida cautelar de prisión preventiva. Lo que no significa que la Fiscalía esté de acuerdo, pero sí es un antecedente muy relevante que el juez puede tener en cuenta para resolver finalmente la pretensión de mantener o no la medida cautelar. ¿Cómo ve esta estrategia, Juan Pablo? A ver, primero es importante destacar lo que dice ahí el ex fiscal, ¿no? Cuando él llega al servicio médico legal, entiendo que él hace uso del llamado telefónico que le corresponde. Y es ahí en donde llama precisamente a su abogado. Recordemos que él tiene visitas, puede ir de lunes a viernes, ¿no? A poder estar con él. Y es ahí en donde él le dice que no se haga estas pericias psicológicas en el servicio médico legal. Quizás puede ser, tal como tú comentas, como una especie de estrategia. ¿Cuál sería? ¿Qué pasa si, y aquí está el punto, qué pasa si los exámenes del servicio médico legal demuestran de que no... Ahí estamos con algún problema. Obviamente,
se descarta todo lo que se habló en su minuto o todo lo que los documentos que pudieron haber entregado de la misma clínica El Cedro. Por eso es tan importante que estos documentos se cuadren, ¿no? Quizás están buscando tiempo, puede ser una de las alternativas, pero yo creo que ese también es una de las dudas que puede existir. Recordemos que en 3 ocasiones la Fiscalía ha pedido que se desarrollen estos exámenes psiquiátricos en el servicio médico legal. ¿Por qué? Porque es la única manera que también tiene el Ministerio Público de saber si Hernán Calderón Argandoña es imputable o no ante la ley. Fíjate que es bien interesante lo que está diciendo Juan Pablo, Andrea, porque finalmente lo que quedó al descubierto, ¿no?, en la primera parte de toda esta lamentable historia, ¿no?, es que todo se hizo desde el ámbito privado, ¿no es cierto? Todas las pericias, se buscó una clínica, incluso el abogado dice, nosotros buscamos una clínica para que él estuviera siendo atendido. ¿En qué minuto, Andrea, esto tiene que salir del ámbito de lo privado o de lo que paga, ¿no es cierto?, en este caso el acusado, a una parte más imparcial, una parte que vea Gendarmería o que vea el servicio médico legal? ¿En qué minuto toma la rienda de toda esta pericia y todo el Estado, digamos, por decirlo de alguna forma, y no una de las partes interesadas? Actualmente él está en una unidad penal como está cualquier imputado, ojo, o sea, cualquier imputado que ingrese a Santiago 1 va a tener estas mismas condiciones, en donde todos los servicios son externos, son privados en el fondo, pero al igual que cualquier otro imputado. Si el tema va a ser cuando él termine estos 14 días de observación producto del tema pandémico y tenga que pasar a un módulo después de haber sido clasificado por Gendarmería, donde obviamente va a pasar a un lugar común donde va a tener relación con otros internos de la misma categoría de él, que yo creo que debería ser de bajo riesgo en el fondo. Hablaba de los peritajes. Andrea, hablaba de los peritajes, porque lo que la gente en un principio no entendía era cómo la primera jueza, ¿no es cierto?, toma en cuenta un informe privado pagado por una parte interesada, ¿no es cierto? Ahí se dio la congestión, ahí se dio la colusión, ¿no es cierto? Yo cometo un crimen, digamos, o apuñalo a alguien y después voy donde un médico privado y le digo que me haga un informe. O sea, empezó esa conversación en la ciudadanía. Mi punto es que hoy día él se niega a hablar en el servicio médico por estrategia, por lo que sea. ¿Cuándo toma las riendas de esto el Estado, digo yo? ¿Cuándo los informes que reciben esos jueces no son de clínicas privadas, de doctores privados pagados por una de las partes, sino que son de una parte no interesada e imparcial? Que lamentablemente esto, a ver, como a él estando imputado no se lo puede obligar hacerse una pericia psicológica o psiquiátrica o hacer cualquier tipo de intervención, porque él puede en el fondo negarse a ello, no va a ser posible si es que él no accede a ser evaluado por ambas partes, y por lo tanto en el momento del juicio esto va a tener que ser considerado. O sea, yo creo que en algún momento, independiente que yo siento que en este momento él puede estar buscando pericias particulares, en algún momento va a tener que acceder a una pericia un poco más objetiva, que es la que podría dar el servicio médico legal, en este caso, y ahí recién eso va a poder ser incorporado al juicio. Pero si él se sigue negando y él sigue haciendo uso de ese derecho, no va a tener nunca una pericia. Entonces le va a costar mucho más después al tribunal tomar una decisión, porque esta información no va a estar. Usted hablaba de que qué va a pasar después de estos 14 días. Preguntémoselo a nuestro invitado, pues. Ahí está con nosotros Felipe Rodríguez, de Gendarmería, de la asociación. Felipe, ¿qué pasa después de estos 14 días? Un abrazo para usted, para todos los gendarmes de Chile. Felipe. Hola Julio, muy buenos días. Saludar a todos los invitados a su programa. Bueno, como ya lo he señalado anteriormente, eso va a depender una vez que él termine los 14 días de cuarentena preventiva, en donde está en una habitación en el ASA, aislado preventivamente. La determinación la va a tomar también el equipo médico del ASA. Ellos van a determinar si el imputado está en condiciones
médicas para poder ser trasladados a algún otro lugar que no sea la hospitalización en el ASA. Eso lo va a determinar el facultativo médico de este sector, y clasificación determinará y Gendarmería tomará los resguardos y las medidas que corresponden debido a que este imputado es de connotación pública y también tenemos que resguardar la integridad física del imputado. Claro que sí. Fíjate, Felipe, que hay muchas preguntas, ¿no? Pero veamos posibilidades, ¿no? Si esto siguiera más o menos de una manera normal, después de 14 días, ¿dónde tendría que ir? Específicamente, ¿al primerizo? Correcto. Si él es dado de alta desde el sector del ASA, él debería ser trasladado a la oficina de clasificación, en donde los funcionarios tienen que derivar y determinar qué tipo de clasificación tiene este imputado. Como nosotros no tenemos los antecedentes de él, sabemos que él es un interno primerizo. Primerizo, que significa que va a tener un bajo compromiso delictual, en donde tendría que concurrir a los módulos 11, 33 y 34, donde en la actualidad en Santiago 1 están los internos primerizos. Pero también hay que tener en cuenta que en esos módulos fueron donde fueron derivados los ecuatorianos que fueron torturados por los internos. Entonces fueron torturados en módulos de primerizo, en donde nosotros no queremos que nuevamente vuelva a suceder la misma situación que pasaron esos ecuatorianos, independiente de su delito, porque nosotros como gendarme no podemos determinar los delitos que tiene cada interno, sino que tenemos que procurar y resguardar la integridad física de ellos. Felipe, ayúdanos con esto por la filtración de algunos datos y por algunas crónicas de prensa, ¿no?, de algunos diarios. También en estos módulos de primerizos se ofrece protección. A ver, su pregunta es no solamente los módulos primerizos, sino que es generalmente en diferentes unidades penales se da esta genética, a lo cual nosotros estamos, como gendarme, rechazamos rotundamente, porque acá los internos que están privados de libertad están a cargo de Gendarmería. No están a cargo de los internos que tengan más poder o que tengan más liderazgo dentro de las unidades penales. Gendarmería tiene que procurar de que estas situaciones no sucedan, y cuando nosotros como gendarmes tomamos conocimiento de estos hechos, nosotros somos los encargados de denunciar, y así lo hemos hecho en la actualidad. Se denuncian este tipo de situación, se toman medidas de precaución, se saca al interno que están extorsionando a estos internos y se deriva a otro lugar y se toman las medidas de precaución. Ya, pero yo sé que está la parte formal, pero la parte informal, uno entiende que hay lugares, módulos más peligrosos y que seguramente ahí hay protección. Uno ha visto reportajes, nosotros mismos hemos dado de algunos temas que son relevantes, ¿no es cierto?, en algunas cárceles, en algún momento un escándalo, ¿no?, unas celdas que tenían otro tipo de cerámica en el piso, unos televisores, unos refrigeradores, un minibar. Ya, pasan cosas, digamos, que yo sé que usted no tiene que darme explicaciones porque usted es dirigente de los trabajadores, digamos. Pero la pregunta es en la práctica, ustedes por su conocimiento, ¿no es cierto?, por la cotidianidad, ¿ustedes se dan cuenta que se ofrece protección a los internos? Porque eso es lo que las crónicas de los diarios, ¿no?, que a él se le ofrecería protección y que habría muchos interesados incluso en brindarle esta protección cuando llegara a los módulos. Sí, esa práctica se da, como lo señalé anteriormente. No podemos tapar el dedo con un sol acá en Gendarmería ni en las cárceles de Chile. A nosotros nos cuesta mucho mantener el control de la unidad penal debido al bajo personal que tenemos. Y efectivamente se dan esas situaciones, nosotros los percatamos, pero en esos momentos que nosotros percatamos tenemos que dar cuenta. No podemos dejar pasar estos tipos de situaciones, porque son situaciones que no corresponden en las cárceles. Perfecto, o sea, cuando ustedes se dan cuenta que hay protección, que hay algún pago por esto, ustedes tienen que informarlo, digamos. Pero no lo pueden evitar, digamos, porque esto puede ser precisamente desde la informalidad, desde un cuento discreto. ¿Se sabe cuánto se paga
por eso, no... Disculpe, Felipe. Se pregunta a la vuelta porque Juan Pablo está levantando el dedo, tiene una información nueva, tiene un dato nuevo. Juan Pablo, te pido segundos. ¿Quieres checar el dato ahora? Tengo que hacer un corte. ¿Me esperas? Vamos y volvemos de inmediato, volvemos con la información de Juan Pablo y volvemos con Felipe para que nos dé más detalles. Estaba levantando el lápiz antes de irnos a la pausa. Ya recuperamos a Andrea, tenemos un pequeño corte de luz, así que fuimos recuperando de a uno, gracias a todos. Y Juan Pablo. Sí, Julio, es que llamó mucho la atención precisamente el dato que entrega el diario La Cuarta, ¿no? De esta posibilidad de ofrecerle protección a Hernán Calderón Argandoña. Bueno, yo lo que estuve averiguando precisamente es que ese día en particular hubo muchos más reos en enfermería, de manera muy misteriosa, ¿no? Y es ahí en donde el equipo, ¿no?, del diario La Cuarta saca esta información y logra recabar los antecedentes de las posibilidades quizás de ofrecerle esta protección a Hernán Calderón Argandoña. Ahí estamos viendo precisamente el diario, ¿no?, cuando lo comentan. Incluso una de las grandes dudas que él tiene es qué es lo que va a pasar luego de estos 14 días al interior de esta ASA, ¿no?, de este centro, ¿no?, ambulatorio. Y lo que a mí por lo menos me contaron, y ahí también nos puede corroborar la persona que está de Gendarmería, es que sería el módulo 11 el que finalmente trasladarían a Hernán Calderón Argandoña, si es que el abogado no apela, ¿no?, para la posibilidad de poder trasladarlo a otro de los módulos quizás con menos riesgo, pero entiendo que ese es el módulo de bajos compromisos delictuales. Preguntémosle, a ver. Sí. Felipe, ¿escuchaste a Juan Pablo? Sí, correcto. Mire, con respecto a lo que señala el diario, con que efectivamente esos días anduvieron muchos internos en el sector de la enfermería, y lo quiero dejar claro, nunca tuvo contacto con el imputado Calderón. El ASA está configurado y estructurado en 2 pisos. El primer piso es donde se realizan las urgencias diarias de todos los imputados que necesitan atención médica. Nosotros, como funcionarios de Gendarmería, de todos los módulos, no podemos no darle la asistencia que ellos lo están solicitando y tenemos que llevarlo y trasladarlo hacia el sector de la enfermería. Los hospitalizados están en el segundo piso, en donde los internos no concurren a ese lugar. Recuerden que el imputado Calderón tiene custodia directa de Gendarmería, más hay un funcionario de la unidad que está a cargo del ASA, cámaras de seguridad en los pasillos, por lo cual estos imputados no iban a llegar donde el interno Calderón. ¿Ya? Felipe, te puedo hacer una pregunta, no sé si me permites, para aclarar una cosa, porque mucho se ha especulado, ¿no?, de que a lo mejor también le están haciendo algún tipo de tratamiento, algunos exámenes, en este caso a Hernán Calderón Argandoña. Si es así, solo si es así, aquí por eso es importante que tú nos corrobores, ¿lo pueden trasladar a otro lugar y ahí podría quizás tener el contacto con otros internos? Sí, efectivamente, él puede, el ASA darle el alta y que ya no necesite estar en ese sector y puede ser derivado a dependencia que corresponde según clasificación. Pero aquí también hay que dejar claro, Gendarmería no va a exponer a este imputado a los lugares comunes. Ustedes mismos lo han señalado, él ya es una persona pública, un imputado público. ¿No? Exacto, pero puede ser la cuarentena en otra celda, si no es necesario que haga una cuarentena en una enfermería. Los imputados que ingresan diariamente no hacen toda la cuarentena en la enfermería, hacen en los módulos designados para hacer cuarentena, ¿ya? A él se dejó en la enfermería pero porque viene saliendo de una clínica. Me refiero que independiente donde lo ponga en cuarentena, digamos. O en el ASA, sí, en cuarentena, porque esa es la... En cuarentena, es el protocolo del Ministerio de Salud. Claro. Sanitario. Pero, Julio César, aquí hay que dejarlo claro. Gendarmería no va a exponer a este imputado a que sea extorsionado, agredido, maltratado. Gendarmería va a tomar todas las medidas de precaución. Y sobre todo que él es una persona pública. Y yo creo que su defensa va a solicitar a Gendarmería y al tribunal que se tomen las medidas de seguridad con el imputado. Y Gendarmería, le vuelvo a repetir, no va a exponer a este imputado a que sea agredido.
no Perdón. no lo va a exponer. Y si sigue todo regularmente, ¿están estas medidas de seguridad en los módulos de primerizo? En la galería no están las condiciones para mantener a este imputado. No están. Pues hay un módulo 12, que es el módulo de donde están los exfuncionarios uniformados, en donde también están habitando los detenidos del estallido social, en donde en ese lugar es más tranquilo que en los módulos de primerizos comunes, que es el 11, el 33 y el 34. O también Gendarmería puede tomar la decisión de derivarlo a la cárcel de alta seguridad, en donde va a tener una celda para él solo y el patio es más reducido y no va a tener tanto contacto con una población penal tan grande. Hay que recordar de que Santiago 1 en la actualidad tiene 4.850 reos. Está sobrepoblada, en donde están trabajando 2 funcionarios por módulo. Tienen a 500 internos a cargo 2 funcionarios. ¿Qué control exacto vamos a tener nosotros como gendarmes? Si a este imputado lo mandan a uno de esos sectores, ¿de qué manera nosotros vamos a darnos cuenta o vamos a proteger la integridad física para que no le hagan daño? Pero en ese sentido, Felipe, ¿es posible? Es interesante lo que Juan dice Pablo, Felipe. mira, Sí. Juan Pablo, déjame terminar, Sí, Juan sí. Pablo, déjame terminar. Sí. ¿Queremos tener otro gendarme preso como lo tuvimos con el suboficial Palma, por los ecuatorianos, donde lo denunciaron y se fue detenido por no prestar la atención correspondiente? Entonces nosotros también como asociación y de representantes del personal nos preocupa este tema. O sea, nos preocupa porque perdón, Felipe. los custodias van a ser expuestos si este interno se va a un lugar común. Perdón, Felipe, en buen chileno no les conviene tampoco a los gendarmes tenerlo tan expuesto. Así es fácil. Correcto, así de fácil. Tampoco nos estamos solicitando que a él se le dé las garantías, o sea, un interno VIP. No, todo lo contrario. Nosotros también tenemos que proteger a nuestro personal. Y nuestro personal en Santiago 1 está trabajando con el mínimo de personal. En el fondo debe evitarse problemas. En el fondo dice, ¿para qué? Hagamos un win-win, evitémonos problemas, no va a tener problemas el interno, no van a tener problemas los otros reclusos y no van a tener problemas los funcionarios de Gendarmería, que por lo que nos contó usted mismo el otro día, hay 2 cuidando a todo ese módulo. Exacto, totalmente de acuerdo. Me acuerdo bien, tengo buena memoria, ¿no? Correcto, Julio César, así es. Sí. Julio. Alumno de colegio de cura. San Sí, Pedro Felipe, Nolasco. no sé si- Apunto todo, Felipe. me acuerdo de todo. Sí. Sí, po. Felipe, pero es posible quizás, ayúdame con esta información, es posible quizás que Gendarmería, a través de algún tipo de informe, o los propios doctores que están a cargo ahí en el ASA, puedan pedir que Hernán Calderón Argandoña se quede más semanas ahí en el ASA y no sea trasladado a ningún módulo, o eso se descarta. Él, pasado los 14 días, o sea, el próximo jueves 10, ¿él tiene que sí o sí ser trasladado a un módulo? No necesariamente tiene que ser trasladado a otro sector. Ya lo señalé anteriormente y lo vuelvo a repetir. La permanencia en el ASA depende del equipo médico del ASA, del área de salud ambulatoria. No depende netamente de Gendarmería. Y si a él le dan el alta, Gendarmería tendrá que tomar las medidas del caso con respecto a este imputado. Bueno, estamos acá en un tema que, Andrea, bueno, usted trabaja allá, pero en un tema que es bien interesante, que tiene que ver con una cosa en lo que está en el papel y otra cosa en lo que Felipe nos dice, lo que pasa en la práctica, ¿no? Y en la práctica no es por dar privilegios, sino que finalmente es porque se lleve una vida más tranquila, que la fiesta se pase más tranquila para todos, Andrea, como dice el dicho. Sin duda. O sea, a ver, cuando hablan, por ejemplo, de que los internos le van a ofrecer cosas, o sea, nosotros no es primera vez, estoy hablando como Gendarmería en general, no es primera vez que tenemos internos imputados o condenados que tienen este tipo de... que son tan mediáticos en el fondo como este. Y las medidas siempre han sido, obviamente, tener que protegerlo, tener que cuidarlo, porque Gendarmería tampoco se va a arriesgar, o sea, eso es evidente, nos guste o no nos guste, así funciona el tema. Entonces, lo que se ha hecho en otras ocasiones, por lo menos en base a mi experiencia, por ejemplo, yo trabajé en una unidad chiquitita, que es la unidad del CDP de Limache,
Y ahí teníamos una persona mediática en una unidad pequeña, en donde él estaba de mozo, en donde están todos los resguardos para proteger su integridad física. Y tampoco hay que subestimar la inteligencia de los internos. Ellos tampoco se van a arriesgar en el fondo a acercarse a una figura así de mediática, tomando en cuenta que si él da cuenta, obviamente el funcionario a cargo lo va a sancionar. Entonces hay que entender que en la práctica las cosas son diferentes, ya que si bien este tipo de situaciones que se plantean son habituales, el tema de que se cobre plata al interior de las unidades, de que se ofrezca protección, etcétera, en este caso en particular con alguien tan mediático, obviamente que Gendarmería se va a hacer cargo de su seguridad, y si es necesario mantenerlo más tiempo en el ASA, eso se va a hacer. O sea, la idea es la protección de él y la protección también de nosotros como funcionarios, que como dice ahí el colega, obviamente hay muy pocos funcionarios. O sea, yo trabajo en la penitenciaría y tenemos un funcionario para un módulo completo, que son 350 personas, un funcionario para una galería completa. Entonces ya el hecho de tener que estar haciéndose cargo en el fondo de alguien tan mediático implica una energía adicional, y nosotros vamos a tener que hacernos cargo de que no le suceda nada. Por lo tanto, se van a tomar todas las medidas necesarias para que él esté lo más aislado posible del resto de la población. Bueno, ahora, sí. Sí, Julio, le quería preguntar una cosa a Andrea, porque el que él no se haya hecho estos peritajes en el servicio médico legal el día que Gendarmería lo llevó, quizás también es un punto en contra en la medida de que él se pueda quedar en el ASA un par de semanas más, porque quizás ahí podrían haber decretado, ¿no?, de que él estaba con algún tipo de problema psiquiátrico o psicológico, Andrea, y eso también puede a él beneficiarlo en ese lugar, ¿o no? Sí, sin duda yo siento que aquí hay una estrategia. O sea, el abogado tiene que tener alguna idea detrás de estas decisiones. No creo que sean a tontas y a locas. Y por lo tanto yo creo que él está tomando tiempo, como decía el abogado ahí, de adjuntar antecedentes adicionales, pero además de poder mantenerlo el mayor tiempo posible en el ASA, en donde obviamente que va a estar absolutamente resguardado, cuidado y con la atención médica y psiquiátrica necesaria. Entonces yo creo que detrás de esto evidentemente hay una estrategia, pero sin duda esto vuelve al tema de que si somos iguales ante la ley, esto vuelve a poner en el tapete de que se siguen dando prioridades que yo creo que no son necesarias, que desgastan el servicio también y que hacen que esto se vuelva nuevamente a ser más y más mediático. Y finalmente, no sé, yo reclamo un poco esto porque con 20 años de servicio veo la escasez de personal, veo cómo el personal uniformado se sacrifica y se esfuerza, y finalmente esto genera un desgaste tremendo, tanto para el personal uniformado como para el personal no uniformado, porque en algún momento nos va a tocar evaluarlo, nos va a tocar intervenirlo, y esto implica tener que estar siempre generando alternativas para este tipo de persona en particular. Entonces, ojalá que esto termine luego y llegue a una solución de que no se genere tanto desgaste también para los servicios, porque un servicio público tan pobre como Gendarmería, esto genera también una alteración. Es bien entendible. José Antonio, ¿qué viene ahora? Usted como ex fiscal, ¿qué le dice la experiencia? ¿Qué viene ahora en este caso? Ya han pasado varios días, ya la situación ya está en la última mitad de esta cuarentena para él. Mira, Julio, yo me imagino que la defensa de Hernán Calderón debe estar trabajando 24/7 en la estrategia que pretende implementar para lograr sacarlo de la prisión preventiva. En primer lugar, se me ocurre que debiese estarse realizando un peritaje médico privado, ¿cierto?, con algún médico de nivel para establecer, por ejemplo, que conformes a las lesiones que tenía el padre, finalmente no se configura el delito de parricidio que fue imputado por la Fiscalía. Recabar también antecedentes médicos que le permitan eventualmente sustentar una suspensión de este procedimiento y enviarlo a una clínica psiquiátrica. Coordinar una declaración, ya sea judicial o a través de vía remota en la Fiscalía, para que Hernán Calderón dé cuenta de su versión y dinámica de los hechos. Todos estos nuevos antecedentes, Julio, permitirían a la defensa de Hernán Calderón sustentar una audiencia de revisión de la medida cautelar eventualmente antes que él sea trasladado a un recinto común, ¿no? Y ahí ventilar estos nuevos antecedentes para que el tribunal, y conforme a lo que hemos dicho también, si la parte querellante se
allana esta pretensión de la defensa de modificar esta medida cautelar a un arresto domiciliario total, a una prohibición de acercamiento al padre, a un arraigo nacional y eventualmente a que él cautione también su comparecencia a los actos del procedimiento a través de una suma de dinero, podría en el fondo eventualmente en una audiencia de discusión de estas medidas cautelares modificarse, que el juez efectivamente acoja la pretensión de la defensa con estos nuevos antecedentes, cuestionando, ¿cierto?, la imputación originaria, y si esto es amparado, y lo digo amparado, o está de acuerdo la parte querellante, el tribunal perfectamente puede tenerlo en consideración y no adoptar la pretensión de la Fiscalía de mantención de prisión preventiva y disponer una medida cautelar distinta y obviamente lograr que él salga del penal de Santiago I. Ahora, también se me ocurre, Julio, que tal como decía el funcionario de Gendarmería de Chile, muy probablemente cuando se disponga eventualmente el traslado del lugar donde se encuentra hoy día Hernán Calderón, la defensa también, dado estos antecedentes que han sido ventilados, cierto que hay algunos reos que estarían tratando de ofrecer algún tipo de servicio de protección, son antecedentes bastante evidentes que esta persona requiere también un tipo de protección adicional, y no porque sea Hernán Calderón, sino por la situación que se está dando, y aquello entonces amerita que se disponga un recinto carcelario de mayor seguridad, como el de máxima seguridad o el de alta seguridad, pero obviamente resguardando su integridad física. José Antonio, es muy importante lo que dice y también lo que decía Andrea, porque finalmente no es un privilegio, ¿no? La condena, ¿no es cierto?, si es que hay condena, ¿no es cierto?, es que una persona esté privada de libertad en un lugar para su rehabilitación y no que le peguen, que lo puedan maltratar o que le puedan hacer cualquier otra acción, ¿no es cierto?, que no quiero ni decir la televisión, digamos, pero la condena es privarlo de libertad, ¿no es cierto?, y que esta persona tienda a rehabilitarse y no que lo maltraten, digamos, ¿no? Y eso no es un privilegio, eso debería ser para todos los chilenos que están en una cárcel. Juan Pablo está levantando el lapicito. Sí, es que en ese sentido lo que dice José Antonio es súper importante, porque lo que yo supe, José Antonio, a ver si tú me ayudas con esto, que tanto su papá, ¿no?, Hernán Calderón Salinas, está muy afectado primero por ver a su hijo en Santiago I. Esa portada, ¿no?, de las últimas noticias cuando él ingresa a Santiago I, entiendo que también a su hermana, a Raquel Calderón, le ha afectado bastante, porque si bien él quiere saber, Hernán papá, entender qué pasó y por qué razón su hijo hizo lo que hizo, igual a lo mejor él esperaba, ¿no?, otro tipo de prisión. Me refiero a un tratamiento psicológico en un lugar público, pero no directamente en Santiago I. Entonces, a raíz de lo mismo, que se encuentra devastado, que está afectado, que quiere entender lo que pasó con su hijo, podría ser que Hernán Calderón, papá, junto a su abogado, hable, ¿no?, con la Fiscalía, hable con el Ministerio Público para que él pueda salir de Santiago I y ser trasladado a una clínica psiquiátrica o a una clínica para que así vean su situación puntual pública fuera de la cárcel. Mira, Juan Pablo, estratégicamente es lo primero que uno debiese hacer como defensa, lograr un acercamiento con la víctima, que en este caso es el padre, y que interpuso en definitiva una querella por el delito que fundó el Ministerio Público, que es un parricidio frustrado. Quizás en la audiencia de formalización de cargos debieron haber sido más explícitos en el recinto penitenciario o psiquiátrico en el cual querían que él cumpliera una medida cautelar de la prisión preventiva que estaban solicitando, pero como hemos hablado anteriormente también, la intensidad de esta rabia, de este enojo, decae con posterioridad a la ocurrencia de los hechos. Y me parece que estas actuaciones hoy día, vinculadas con la actuación que no hubo en la Corte de Apelaciones de Santiago, podría tener una injerencia importante, ¿cierto?, en la decisión de un tribunal que no es vinculante para el fiscal. Lo más probable es que, tratándose de este caso mediático, el fiscal inste por mantener la medida cautelar de prisión preventiva, porque así lo solicitó, porque hay muchos delitos imputados, el porte ilegal de arma de fuego, el parricidio frustrado, las amenazas y los otros delitos que le imputaron, independiente que el tribunal algunos no los tuvo por justificados, pero la pretensión del Ministerio Público debiera ser la continuidad de esa cautelar de prisión preventiva. Ahora, el juez tiene que escuchar a la víctima en la audiencia. Y la víctima representada por el abogado querellante, ¿cierto?, puede esgrimir razones suficientes para entender que el resguardo de la integridad física de la víctima, ¿cierto?, el padre, está resguardada con que su hijo esté
en un recinto psiquiátrico donde esté siendo tratado, ¿cierto? Incluso con una suerte de arresto domiciliario en esa clínica, y que además tenga una prohibición de acercamiento, que además se le imponga, por ejemplo, una caución, que él tenga que depositar un dinero en el tribunal, en la cuenta corriente del tribunal, para garantizar que va a comparecer a los actos del procedimiento. Como bien se decía antes, la prisión preventiva no es un castigo, ¿no? No es un castigo, por lo tanto, es súper importante que se vincule finalmente a la decisión de la víctima lo que pueda pasar con esta decisión de la medida cautelar de prisión preventiva. Y junto a esto, los nuevos antecedentes que puede reunir la defensa, que creo que lo debe estar haciendo, porque ese debe ser el trabajo inmediato. Por ejemplo, a mí se me ocurre que es de estudio razonable inmediato realizar un peritaje médico con una, por ejemplo, doctora eminente hoy día, por ejemplo, la doctora Carmen Cerda, debiese estar realizando un peritaje médico legal para establecer, por ejemplo, si las lesiones que tiene Hernán Calderón padre son lesiones que pueden ser vinculadas a un parricidio frustrado o no. Tal vez no están vinculadas a aquello, pero con un informe importante tú puedes ir a cuestionar a esta audiencia si efectivamente hay antecedentes para mantener esta imputación de privación de libertad, cuál es un parricidio frustrado. Y cuando tú cuestionas de forma intensa ante el tribunal, y el tribunal con antecedentes relevantes entiende que está todo tan discutido, claro que entonces baja la necesidad de cautela, y por cierto que puede decretarse una medida cautelar distinta que igualmente pueda satisfacer los fines del procedimiento, es decir, un arresto domiciliario total, y que finalmente esta persona esté en una clínica o no, pero que se siga el proceso y que finalmente pueda ser quizás condenada, quizás no por el delito de parricidio frustrado, quizás por lesiones graves, pero finalmente tenga una sanción. Pero que eso sea aceptado por la víctima, y ahí está un poco la conexión que debe hacer la defensa entre los intereses de la víctima, los intereses de la persecución penal de la Fiscalía y los intereses propios de la defensa. Bueno, son las 11:22, estamos aquí viendo, ya en cualquier minuto viene Minsal, hay mucha gente esperando y preguntando a través de nuestras plataformas. ¿Por qué? Porque hoy día se ha hablado, se ha especulado que podría entrar en fase 2 Puente Alto, la comuna más grande de Chile, no solo de la región metropolitana. Así que estamos atentos y, por supuesto, estamos apenas tengamos la intervención del ministro París, nosotros vamos a estar con él. Así que pierda cuidado, vamos a estar sumándonos a esa cadena. Ahí estamos, usted está viendo ahí. Ahí está, coronavirus, ahí está, esta es la pantalla que vemos nosotros del informe Minsal. Así es que en breve vamos a tener ese reporte. Sé que hay mucha gente esperando, así es que les pedimos a la gente paciencia, pero ya viene el informe. José Antonio, muchas gracias. Felipe, muchas gracias. Andrea, muchas gracias por conversar de este tema también acá con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Y estas imágenes son del centro de Temuco, donde la gente está tratando de abastecerse. Bueno, según el presidente de los camioneros que nos dio entrevista, José Villagrán, ellos no cortan la carretera, pero bueno, pero la situación, la realidad en Temuco es esta. Aquí está la gente tratando de abastecerse, largas filas en plena pandemia. Cientos de chilenos salen a exponerse a largas filas para abastecerse. También vimos filas en servicentros de Villarrica, en el día de ayer Valdivia también. Hay muchos televidentes escribiéndonos desde Valdivia, desde Osorno, desde Chiloé, incluso donde están sin parafina, sin combustible. También les mandamos un abrazo a toda la gente del sur de Chile, de Chiloé, que nos están viendo. Un abrazo gigante para ellos, a la gente de Puerto Montt también. Ahí está, 11:24. También estamos desde la quinta región. Aquí tenemos imágenes del funeral de Ámbar. La verdad es que una situación que nos llega profundamente, porque estuvimos reporteando este caso desde el primer día, cuando la joven era buscada aún por sus cercanos. Ahí estamos también, estamos en todos lados, estamos desplegados en esta despedida a Ámbar. Hoy es su funeral en Villa Alemana y por supuesto vamos a estar entregándole la información del funeral de Ámbar, de las filas en el sur de Chile. Estamos conectados con nuestros departamentos de prensa a ver si hay un arreglo entre los camioneros y el gobierno, a ver si se soluciona esto de una vez por todas, y por supuesto vamos a ir con el informe del Minsal. Tenemos panel político también a la vuelta, 11:25. Estamos en todos lados, no sé cómo lo hacemos, pero lo hacemos.
Vamos al corte, volvemos de inmediato, quédese con nosotros.